Esta historia inicia con un ejército que está siendo arrasado aquí en el Supremo Murim, en la cima de las artes marciales, donde hubo una persona que unificó el mundo. Su nombre es Asura, el rey del puño. Un señor que está a caballo le dice a Asura que su locura es tan persistente como siempre y le pregunta ahí mismo que si solo vino a desperdiciar su vida. El señor también le dice que no importa lo grandioso que pueda ser, que él no podrá derrotar un ejército de 100.000 él solo, preguntándole qué plan tiene bajo la manga, ya que se está presentando de esa manera. Asura está pensando en lo que dijo el señor sobre el ejército de 100.000 y pregunta qué significado tiene un simple número como ese. El señor se asombra y Asura continúa diciendo que él sigue hablando sobre esos estúpidos números y que por eso nunca en su vida podrá vencerlo. El señor, todo enojado, le dice que no hay ni una pizca de vergüenza en él y que no tiene ningún tipo de límites, ordenando a todo el ejército que lo decapiten, lanzándose todos así al ataque. Asura parece estar solo sin ningún tipo de armas, pero su poder de artes marciales era suficiente para que de una manera abrumadora pueda destruirlo todo ante su poder verdaderamente digno de ser llamado el más fuerte. Incluso los maestros que una vez comandaron a los del Murim cayeron uno tras otro y finalmente, bajo el reino del nombre de Sura, en su primer año tuvo éxito unificando el mundo. Capital del reino de Sura, Mughal. Bajo una noche de luna llena, vemos que hay unas personas arrodilladas ante Asura. Entre ellos se encuentra esta mujer, que lo felicita por haber acabado con todos los enemigos y finalmente unificar las llanuras centrales en una misma, agregando que ya no hay nada más que lograr en esa tierra. Asura le dice a la chica que vaya al punto y le diga por qué lo trajo a un lugar como ese, y la mujer le dice que como bien él sabe, es el más grande rey bajo los cielos, que incluso el epíteto de dios marcial es insuficiente, y le ofrece una reliquia secreta digna de él, también diciendo que la única persona que puede manejar el poder que se encuentra dentro es él. Asura se queda sorprendido con sus palabras y cuando procede a tocar el objeto salen unas cadenas que lo atrapan. Esta fue una trampa que le tendieron todas estas personas para deshacerse de él. La mujer le dice que no importa lo fuerte que él sea, que esas cadenas no podrán romperse. Asura la mira con determinación y esta le dice que se quede tranquilo, pero rápidamente Asura le pregunta si ella ha olvidado quién es él, y con esta aura dice que él es la personificación del destino y la destrucción. La mujer se asusta y grita a los demás que también abran la barrera del abismo celestial, y cuando Asura está a punto de pegar el gran golpe es detenido y este se sorprende. La barrera lo ha detenido y luego desaparece por completo, quedando todos en silencio, hasta que todos los seguidores se ponen de rodillas y proclaman a esta como la nueva soberana del reino de Sura. Entonces el rey del puño, Asura, quien alguna vez gobernó el mundo, ha llegado a su final. Luego vemos que aparece un panel de notificaciones que dice que alguien ha sido invocado como un jugador, preguntándole si quiere participar. El panel de notificaciones insiste de que el jugador acepte. Aquí vemos a alguien que está un poco confundido, preguntándose qué acaba de pasar. Este sigue perdido en sus pensamientos cuando es advertido por alguien de que tenga cuidado, cuando de repente sale un feroz dragón que lo ataca y este esquiva el golpe con su espada, pero aún así siente el impacto y el dragón carga un ataque llamado Aliento del Infierno. Este, que se llama Ayuda, se alarma y el dragón lanza el fuego hacia él. Este activa una habilidad que lo vuelve resistente al fuego un 150% y con una duración de 1 minuto y 30 segundos. Se pone en posición y se lanza al ataque. Espada sagrada de Asterion. Luego de la derrota del dragón, el sistema le dice que ha derrotado el jefe del piso 998, Balrog Infernal. Y en esta ventana vemos que la misión final es alcanzar la cima de la torre y completar la conquista. Este dice que eso estuvo cerca, y lo que parece ser un hada le pregunta ayuda que si le pasa algo, y luego procede a decir que solo queda la cima de la torre, que deben limpiarla rápido para ir a ver a sus familiares, diciendo este que está bien, que eso harán. Más tarde Yuda va pensando que ya han pasado 3 años desde que fue invocado en ese mundo, y que llegó hasta ahí teniendo como objetivo conquistar la torre. Ahora solo queda la cima de la torre y se pregunta que por qué se siente tan intranquilo, también preguntándose que qué podría esperarle del otro lado. El hada sigue preocupada por Yuda mientras este sigue abriendo la puerta y diciendo que no importa lo que lo esté esperando en el piso final, que no hay ningún monstruo que pueda superar sus estadísticas y que él va a regresar a su mundo original. Pero en ese momento algo empezó a aparecer frente a él. Era Asura, que le pregunta que quiénes son ellos. Yuda se asombra y la pequeña hada, toda inocente, pregunta si ese es un gorila. Yuda se pregunta si ese chico es el jefe final. Asura se pregunta qué clase de lugar es ese y que esa mujer, Mughal, realmente lo encerró ahí, pero Yuda aún no le quita la mirada, mientras piensa cómo este es capaz de hablar, creyendo que es un monstruo con cierto nivel de inteligencia, pero que no se va a dejar engañar de las apariencias y que no importa cómo luzca, que ese es el final, lanzándose al ataque y diciendo que pondrá fin a todo esto. Asura rápidamente esquiva el primer golpe y luego Yuda realiza múltiples ataques a la vez. También realiza un ataque llamado Juicio Celestial.
Y cuando termina dice que su rival era más débil de lo que él pensaba, pero vemos a Asura llamarlo mocoso y preguntándole que qué él cree que está haciendo mientras sostiene la espada de Yuda con una mano. Yuda queda en shock, diciendo que este detuvo su ataque con una sola mano, preguntándose si la razón es porque ese es el jefe final. Rápidamente activa una habilidad que le permite saber su probabilidad de éxito, pero tras varios errores el sistema le indica que su probabilidad de ganar es del 1%, diciendo Yuda que eso nunca antes había pasado, preguntándose que quién demonios es él. Asura, llamándolo mocoso, le dice que no tenga miedo, que él no quiere perder el tiempo peleando. Yuda le pregunta qué quiere decir con perder el tiempo, y Asura le dice que con su actual nivel de habilidades no valdría la pena malgastar uno de sus puños en él. Entonces con esta cara le vuelve a preguntar qué es ese lugar exactamente. Yuda con esta pequeña sonrisa pregunta si así deben ser las cosas, mientras piensa que porque sus ataques anteriores no funcionaron. Dice que ahora lo entiende, que ese escenario estaba destinado para que él pruebe su fuerza desde el principio, y mientras se ríe dice que no sabía que había un mecanismo oculto en ese lugar y que solo mostrando su verdadero valor podrá hacerle daño de verdad. Entonces se pone en posición de ataque y activa una habilidad que le maximiza todas las estadísticas por un tiempo determinado y se lanza al ataque. Y vemos que sus estadísticas están al máximo, y Asura dice que él habla de fuerza con esos patéticos números, y que en un mundo donde las personas discuten la fuerza a través de números mientras miran ventanas azules es absolutamente repugnante. Se enoja y dice que no importa, que él lo arreglará de raíz, primero empezando por esa asquerosa ventana azul, estilo del rey Asura, puño destructor. ¿Ahora lo ves?, dice Asura. La verdadera fuerza no puede medirse con números. Y con esta cara le dice que ese maldito juego de números termina ahí, llamándolo mocoso. Yuda, tirado en el suelo y con su estadística nivel 1, dice que este se ha equivocado. Hace 13 años fui invocado a una torre de origen desconocido. Aquí subí la torre junto a muchos compañeros, pero el único que sobrevivió fui solo yo. Aquí vemos que Yuda le pregunta al hada, que se llama Nova, que si de verdad conquistando la torre podrán volver al mundo original. Yuda dice que mientras más lo piensa, más raro se siente, que no saben qué peligros hay y aún así le siguen diciendo que suban sin más, y que si no hay nada garantizado, lo lógico sería no subir. Nova le dice que es cierto lo que dice, que incluso si suben a la torre, volver al mundo original tal vez sea imposible. Y Nova dice que la diosa Esha dijo que todo en esa torre tiene significado, así que probablemente incluso el viaje de Yuda tendrá un significado importante. Aquí continuamos con la escena donde Asura lo derrota y lo tiene en el piso. Yuda se pregunta por el panel de estadísticas, el inventario y la ventana de misiones, diciendo que no puede ser y preguntando si de verdad desapareció el panel de estadística. Este grita reinicio del sistema y que no hay forma posible de que eso pase. Asura frente a él le dice que da pena y le pregunta que si todavía sigue atrapado en ese delirante juego de números, y también le dice que esas asquerosas ventanas azules no volverán a aparecer nunca más. Y Yuda está temblando de miedo y pidiendo que por favor lo perdone, pero Asura se calma y dice que, como dijo antes, que no tiene el gusto de matar a alguien que ni siquiera vale la pena pelear. Se acerca junto a él y dice que ahora volverá a preguntar que qué demonios es ese lugar y qué debe hacer para volver a su mundo original. Entonces Yuda se asombra y se pregunta si él es un jugador igual que él. También le dice que él no sabe cómo salir de ahí, que aparte de completar la etapa final no hay un método claro. Asura queda en duda sobre eso de la etapa final y le pregunta de qué demonios está hablando. Yuda pregunta que qué le pasa a ese tipo, que de qué época salió. Entonces le dice de una manera más sencilla que en pocas palabras hay que superar la torre por completo. ¿La torre por completo?, se pregunta Asura. Entonces Yuda le dice que sí, que exacto. Desde el primer piso hasta la cima hay que completarla por completo sin dejar nada atrás. Entonces con esta sonrisa un poco preocupante le dice que si él es un jugador deberá empezar despacio con las misiones y que realmente es muy simple. Entonces Asura con este ánimo dice que ahora mismo destruirá esa maldita torre y Yuda se sorprende y dice que no, que cuando dicen superar la torre no es en ese sentido, pero antes de terminar de hablar ya Asura está destruyendo todo por completo. Y mientras Yuda cae grita que por qué carajos destruye la torre que estaba intacta. El sistema lanza una alerta de error que dice que la torre ha sido destruida por una entidad anómala. Aquí vemos que Yuda está cayendo y preguntándose que quién rayos es ese y cómo destruyó la torre a puño limpio, que cómo se supone que eso sea posible. Entonces vemos que la hada Nova aparece y lo salva. Yuda le pregunta que dónde estaba y por qué llega hasta ahora, que pensó que ella había desaparecido para siempre. Nova le pide perdón y le dice que solamente se retiró a buscar su espada. También le dice que lo más importante ahora es salir de ahí, que algo grave puede pasar. Aquí, mientras vemos que todo se destruye, el sistema dice que los datos de la torre serán eliminados por completo y vemos que este agujero está absorbiendo todo de la torre.
hasta que Asura cae, terminando con el espectáculo, diciendo que cree que acaba de pisar algo, preguntándose si fue su imaginación. También se pregunta que por qué no pasa nada si, como dijo el novato, se supone que la torre ya fue destruida por completo. Yuda le dice que no es así que funciona, que cuando dicen superar la torre no es eso, y le pregunta que aunque sea un monstruo roto de poder, va a seguir destruyendo todo así. También preguntándole si sabe los problemas que eso puede causar, pero de repente ocurre una explosión y vemos que alguien dice que pensó que por fin había aparecido un sucesor, pero resultó ser un intruso. Asura se asombra y ve que ella es Migwol. Migwol fue quien lo encerró en su lugar, pero esta solo le pregunta que si es él, el bastardo insolente que destruyó su torre. Entonces Asura, lleno de ira, se lanza al ataque, pero esta con una sola mano lo detiene y le dice que si no escuchó lo que ella preguntó, volviendo a preguntar si él fue quien destruyó la torre. Yuda, que está atrás, no puede creer lo que está viendo. Dice que esta derrotó a ese monstruo con un solo golpe. Entonces se pregunta si ella es la diosa Eshua, de quien habló Nova. Entonces, haciendo fuerza para levantarse, Asura dice que por la forma en la que ella habla, ella fue quien creó esa torre, diciendo que no le cabe duda. Y le pregunta que si ese repugnante juego de números también fue obra de ella. Entonces Asura grita que sí, que tal como dice, destruyó todo, la maldita torre también, y ese asqueroso juego de números, y gritando que lo devuelva de inmediato a su mundo original. Pero esta se queda mirándolo con esta cara y procede a reírse mientras dice que él es una persona muy interesante. La diosa le pregunta a Asura que quién le dijo tremenda tontería de que al romper la torre podía volver a su mundo original. Dice que está bien, sea la torre o el panel de estadísticas, inténtenlo. Destruyanlo todo si quieren. Dice que si de verdad destruye todo lo que ella creó, lo enviará de vuelta al mundo original, pero que no será tan fácil. Y vemos que frente a ellos aparecen unas personas. Yuda se queda sorprendido y se pregunta qué rayos está pasando. Entonces, mientras va haciendo aparecer más personas, dice que no será tan fácil, que a partir de ahora la torre que debe destruir todavía existe en ese mundo, en muchísimas más cantidades. Una de las personas que esta diosa ha hecho aparecer le dice a Yuda que vayan a la torre. Entonces la diosa le continúa diciendo a Asura que no importa qué clase de poder tenga, el equilibrio de ese mundo no se romperá tan fácil. Pero mientras esta habla con Asura, Yuda se acerca con todo y la ataca. Le grita qué demonios se supone que es esto. ¿Sus compañeros no estaban todos muertos? También dice que ellos fueron sus camaradas que arriesgaron sus vidas con él para subir esa torre, sin identidad, sin ningún propósito en esa maldita torre, y grita que aún así los tratan de esa manera, preguntando que si para eso lo hicieron subir a la torre. La diosa, sin decir una palabra, simplemente lo aparta. Ella pregunta que si no es obvio, que ellos no son más que piezas para completar ese mundo perfecto, también diciendo que el mundo que ella creó es inestable y sin su poder no puede sostenerse, que por eso los hizo subir a la torre mediante misiones ficticias. Esta le dice a Yuda que ahora que ya él no tiene poder, ya no le queda ningún asunto pendiente con él, mandándolo a desaparecer de una buena vez, llamándolo jugador. Yuda está llorando y diciendo que maldita sea, que desde el principio no debió subir esa maldita torre. Aquí vemos a Yuda perdido en sus pensamientos y lleno de frustración, diciendo que si tan solo hubiese sido un poco más fuerte o un poco más sabio, habría podido deshacerse de esa mujer, pero el brazo de esta sale volando de la nada. Es Asura, que con una velocidad impactante le arranca el brazo. Esta no sabe qué está pasando y Asura junto a Yuda le dice que se vuelven a ver, llamándolo mocoso. Y Asura con esta sonrisa le pregunta a ella si se atrevió a tocar su presa antes que él. También le dice a Yuda que el valor es digno del elogio, pero que aún es demasiado para él cortarle el cuello a esa mujer mientras se abalanza contra ella. Y cuando la tiene agarrada del cuello en el piso dice que eso le corresponde a él. Está en el suelo, simplemente se ríe y dice que ser capaz de desatar tal poder sin sistema de verdad es impresionante, pero que sin embargo no dejará que ese poder se descontrole a su antojo. Se pregunta que si se atreve a usar otro vil truco ante él, acercándose esta y con voz seductora le dice que por favor conquiste todas las torres de ese mundo, que ella lo estará esperando, desapareciendo así frente a sus ojos. A se le llega un recuerdo a la cabeza con unas palabras similares a la que la diosa le dijo. Esta chica diciendo que conquiste todos los países de ese mundo. Asura se queda pensando que por más que lo piense se parece demasiado y se pregunta que por qué demonios lo envió a un lugar como ese. Luego un soldado de lo que había invocado la diosa se abalanza contra Yuda. Yuda lo llama por su nombre y le pregunta que si no lo conoce, diciéndole que él es Yuda. Nova le dice a Yuda que no sirve de nada que lo conozca, que solo es una reacción residual de las memorias pasadas. Asura le da un golpe al programa y le pregunta qué está haciendo, diciéndole a Yuda que no tiene tiempo para pelear con cosas tan insignificantes.
insignificantes, pidiéndole que lo guíe de inmediato hasta donde están esas malditas torres. Yuda, todo ingenuo, dice que no, que espere, que ellos son sus compañeros, que no pueden dejarlos ahí. Asura le pregunta que si de verdad él cree que ellos le parecen compañeros, diciéndole que eso no son más que espíritus resentidos de los muertos, que por más apego que sienta por unos espíritus así, nada cambiará, y que si tanto apego tiene a ellos, entonces que pase toda su vida jugando con esos espectros insignificantes, y dice que buscará a esa maldita mujer por su propia cuenta. Estos personajes rápidamente se lanzan contra él, pero Asura, sin pensarlo dos veces, lo desaparece a todos, diciéndole malditos espectros que cómo se atreven a bloquear su camino. Entonces dice que está bien, que lo mandará a todos a volar de una buena vez. Rey del puño Asura. Ruptura de hoja. Pero cuando Asura le hace el ataque, ve que no sucede nada. Se pregunta que qué está pasando, que no siente nada de energía en su cuerpo, preguntándose si acaso le sellaron su poder, diciendo que es algo interesante, que cómo se atreve a ponerlo a prueba, pero que haga lo que haga, no podrá detenerlo, que aunque no tenga ni una sola pizca de técnica marcial, él es el más fuerte de todos, lanzándose así contra todos ellos y haciendo un desastre. Yuda se sorprende y dice que él es un monstruo, que cómo se atreve él solo a enfrentarse a tantos jugadores, pero que a pesar del poder marcial del señor, los jugadores Dumi se han estado regenerando, que si la pelea sigue así, hasta ese señor podría agotarse algún día, poniéndose en posición y diciendo que él también debe ayudar. Nova le dice a Yuda que se tranquilice, que si maneja la espada sagrada sin stats, su cuerpo no podrá resistirlo y que podría morir. Yuda dice que si no hace eso, pero mientras habla, esta chica se arrastra frente a él diciéndole a Yuda que suban a la torre. Y este continúa diciendo que si no hacen eso no podrán vengar a sus compañeros, diciendo que pase lo que pase encontrará a esa mujer que los hizo así, a él y a sus compañeros. Yuda le pregunta a Asura que si él puede resistir un golpe aunque no lo esquive, y le dice que siga trayendo su agro así. Asura se pregunta de qué él está hablando y preguntándole de que cómo él se atreve a darle órdenes. Entonces Yuda ve que el agro de los Dumis se concentró por completo en Asura, saltando y diciendo que es la oportunidad, realizando así este ataque. Con lágrimas en los ojos dice que lo siente. Juicio del firmamento. Asura dice que ese mocoso es un insolente, pero que resulta bastante útil después de todo. Yuda, todo cansado, le dice que recuerde una cosa, que quien mate a esa mujer no será Asura, será él mismo, cayendo así desplomado, y Asura lo sostiene. Este dice que como ese mocoso se atrevió a darle órdenes 2 veces, pero que le dará una recompensa por hacerlo reír. Y también dice que si algún día se vuelve más fuerte que él, le concederá la oportunidad de matar a esa mujer. A lo lejos de todo eso vemos que hay alguien observando la situación. En esta escena vemos a Asura que está meditando bajo una cascada y lanza un ataque al aire, diciendo que no siente ningún tipo de poder, que sellarlo fue todo un descaro. Luego mira a Yuda y lo patea, preguntándole que si piensa quedarse todo el tiempo ahí tirado. Yuda, todo enojado, dice que ese gorila musculoso finalmente está mostrando su verdadera naturaleza, diciéndole que van a pelear de nuevo, pero Asura dice que parece que ese tipo aún no ha recuperado el juicio, preguntando si realmente desea morir. Entonces Asura le dice a Yuda que no tiene tiempo para jugar con él, que debe irse a destruir esas malditas torres, diciéndole que se levante rápido. Yuda se pregunta que por qué tiene que ir con él a destruir torres, y que además no es el momento de destruir torres que ya están bien, primero necesitan encontrar a esa mujer. Asura le dice tonto y le pregunta que si todavía no entiende que esa mujer seguramente está escondida dentro de la torre, que ese maldito mundo solo tiene torres que ella creó, y si él destruye todas las torres de ese mundo, entonces también podrá encontrarla y matarla. Entonces Yuda se queda con esa cara, diciendo que ese tipo realmente está loco, y otra vez se pregunta que por qué tiene que ir con él. Nova le dice a Yuda que cree que ese tipo es un poco peligroso. Entonces esta le pregunta a Asura que si no rompió la ventana de estadística de Yuda a su antojo, diciendo que si anda con él podría pasar algo. Asura se voltea y pregunta que qué rayo está murmurando, y está con miedo se esconde detrás de Yuda. Asura le dice que no es que él quiera ir con él, pero que simplemente le pareció que su técnica de espada podría ser útil. Además, que él también quiere capturar a esa mujer, pero que sin embargo, para atraparla su cuerpo es demasiado débil, ordenando que desde ahora Yuda debe fortalecer su cuerpo. Luego, en esta escena vemos lo que parece ser una torre, diciendo a Asura que por fin han llegado. Detrás de él hay una aura imponente, diciendo que por cierto, ha crecido sorprendentemente en unos pocos días, que con su cuerpo actual le proporcionaron que sea un pequeño apoyo. Esa persona no es nada más ni nada menos que Nova, que le dice gracias, maestro. Asura le dice que definitivamente tiene talento, que si hubiese tenido un poco más de tiempo, quizás podría haber entrenado adecuadamente. Nova dice que todo eso fue gracias a la enseñanza de su maestro. Asura se pregunta que cuándo llegará ese novato, diciendo que verdaderamente es lamentable que sea inferior a una semilla. Qué patético. Aquí vemos a Yuda todo mal tramado, diciendo que ya va, diciendo que ellos están locos, queriendo que él corra con un tronco. Además se pregunta que por qué Nova
Nova ha cambiado tanto, diciendo Nova que está mamadísima. Yuta continúa diciendo que ella se ha convertido en una persona diferente, preguntándose si se ha drogado o algo así, y que no puede moverse más, cayendo frente a Asura que lo mira con esta cara. Asura dice que ese desgraciado novato solo ha servido para seguirle, y que por cierto, esa torre tiene una forma muy extraña, que parece aún más grotesca que la torre que destruyeron la última vez. Detrás está Nova, llamándolo maestro y preguntándole que si van a entrar, que ella, sin embargo, no ve nada que pueda considerarse una entrada. Asura le llama al discípulo y le dice que no necesitan entrada, que desde ahí simplemente destruyan esa maldita torre. Y Nova toda animada dice que ese es su maestro, que derriben todo de un solo golpe. Yuta no cree lo que está viendo y dice que espere un momento, que lo piense con más cuidado. Pero cuando Asura intenta destruir la torre, aparece un error del sistema, diciendo que será trasladado forzosamente al interior de la torre, llevándolo así a todos ellos a otro lugar. Estando todos allí se preguntan que qué rayo está pasando y la pobre Nova se preocupa más por sus músculos. Estos se preguntan que qué será esta ciudad, preguntándose si regresaron al mundo original. Vemos que hay cadáveres tirados al suelo y Yuta se pregunta que por qué hay tantos, pero se escucha a alguien de fondo decir que respondan a su llamado, procediendo así a salir el alma de los cuerpos. Entonces vemos que hay alguien flotando, que los llama a ellos nuevos jugadores, dándole una advertencia directa a Asura de que no se resista en vano, que por más que agite, el único que puede llegar a la cima de esa torre es él, creando así un rey espectral que ataca directamente a Asura. Asura no lo piensa dos veces y responde al ataque, creando así una fuerte onda expansiva. Asura sonríe y lo llama despreciable basura, preguntándole si con eso él se considera digno de estar en la cima, llamándolo arrogante y patético, que se esconde detrás de monstruos. Entonces literalmente rodeado de monstruos, dice que ese fue un comentario muy divertido y que cambió de opinión, que su lucha será hasta el final y que quiere ver cuánto Asura podrá resistir. Dice ahora que lo pondrá a prueba y le lanza a todos los monstruos. Entonces Asura le pregunta que cómo alguien tan simple se atreve a enfrentarlo y a decir que lo pondrá a prueba. Asura dice que eso le hace cosquillas. Entonces el rival continúa invocando más espectros, pero Asura lo sigue destruyendo a todos. Entonces se detiene un segundo y dice que no lo entiende, que no siente ni una pizca de estadísticas, ni siquiera ninguna habilidad. Entonces, ¿cómo posee ese poder? Tomando dos espadas, dice que no es necesario que responda, que él absorberá su arma y lo verificará él mismo. Autoridad, marca de extinción. Yuta, todo asustado, se pregunta que qué clase de poder es ese, que pensar que él está peleando en igualdad de condiciones con ese hombre, 1 contra 1. ¿Quién rayos es ese tipo? Nova le dice a Yuta que corra, que eso ya no parece ser un jugador más, que no sabe por qué tiene el presentimiento de que esa persona está emanando un poder como el de la diosa. Dice que ha sido un tipo problemático, pero que con eso se acabó el contrato con la diosa Eshua, cargando un ataque y llamándolo jugador sin nombre, realizando una habilidad de absorción de alma, diciendo que a su alma le dará un buen uso. Pero Asura simplemente destruye todo y se pregunta por la diosa que ha mencionado, preguntándole si se refiere a la diosa que selló su poder. Dice que estaba buscando a esa mujer, pero que supone que al final fue bueno terminar luchando. Y le dice al invocador que a menos que quiera morir, le diga dónde está. Entonces dice que claro, que eso no terminará tan fácil, pero que sin embargo no se equivoque, que el que muere en esa torre no será él, será Asura, lanzando así un poderoso ataque de cuchillas, pero Asura simplemente lo detiene con las manos. Le regresa una de ellas. Se ríe y dice que Asura es un tipo muy absurdo, también diciendo que ya no lo va a negar más, que él es realmente fuerte y que ahora tomará esa batalla en serio y luchará con todas sus fuerzas. Autoridad, armadura de Hades. Toma esto. Asura lo esquiva y con esta mirada arrogante le dice mocoso, preguntándole si es todo lo que tiene. Dice que aún no ha terminado y vuelve a atacar. Entonces Asura le responde el ataque, causando así una explosión. Se ríe y dice que realmente es fuerte, pero que al menos por ahora. Empieza a hablar sobre la diosa Eshua y dice que ella le dio esa torre, pero que sin embargo aún no ha obtenido toda la autoridad de la torre. Él hizo un contrato con la diosa Eshua que debe ofrecerle 10.000 almas de jugadores para poder renacer como un verdadero sucesor de la torre. Y con eso, finalmente, atrapando así a Nova, dice que ha adquirido todas las almas. Yuta se enoja y lo llama bastardo y se abalanza contra él, preguntándole que qué le está haciendo a Nova. Y dice que los debiluchos deben mantenerse al margen, atacando así directamente a Yuta. Y dice que es inútil que intenten detenerlo, que no hay nada que pueda hacer ahora. Entonces vemos un panel que indica que por las 10.000 almas pronto se va a desbloquear toda la autoridad de la torre y el tiempo restante para su desbloqueo es de 1 minuto y 4 segundos. Asura dice que después
después de verlo ha notado que él es un maestro espiritual que manipula los espíritus vengativos y que ocasionalmente también había quienes usaban artes tan repugnantes en su reino, llamándolo escoria malvada no ortodoxa, y que pensar que volvería a ver esas despreciables artes ahí. Entonces dice que normalmente no usaría esas artes tan sucias, pero que como él ha cruzado una línea que no debería cruzar, se lo mostrará correctamente, diciendo que observe atentamente el poder de las verdaderas artes espirituales. Este otro dice que las almas que ha reunido están siendo robadas por él y se pregunta que cómo es eso posible, que algo así no debería estar pasando dentro del sistema. Entonces Asura, levantando a Yuda y a Nova, dice que corran salvajemente como les diga su corazón, que a partir de ahora les toca a ellos aplastar a ese maldito bastardo. Yuda no sabe qué está pasando y pregunta que qué fue eso, preguntándose si realmente está muerto, diciéndole a Asura que si él hizo todo eso, que lo devuelva a su cuerpo ahora mismo, pero Asura lo llama idiota y le pregunta que a quién está culpando ahora, que si hubiese permanecido en ese estado ya estaría muerto hace rato, que las almas de ellos hayan salido de su cuerpo no fue cosa de él, sino totalmente fue obra de ese tipo. Ese maldito usó artes de espíritus para intentar manipular sus almas como marionetas, y por eso creó y bloqueó sus artes marciales de espíritus con su propio poder, separó las almas de ellos de su cuerpo y dejó que los cuerpos se recuperaran poco a poco. Le dice también que deje de quejarse y que obedezca sus órdenes. Además, un poco orgulloso dice que le arrebató bastante almas a ese tipo, así que el de ahora no es nada. Entonces Asura procede a decirle que muestren claramente el verdadero poder de las artes de espíritus, pero este otro enojado dice que al quitarme las almas ya no soy nada. No digas estupideces, dice este mientras va saliendo con esta aura, preguntándose que no sabe cómo demonio robó las almas, pero que esas almas que robó no son más que una gota en el océano. Entonces este pregunta que si va a mostrar el verdadero poder de las artes de espíritus con solo 2 personas, diciendo que es ridículo. Asura se ríe y dice que él aún sigue jugando la fuerza con números tan miserables, y vemos como Yuda va destruyendo todo. Y este otro se pregunta que de dónde salió tanta fuerza, que él está seguro que hasta hace un momento ese tipo estaba a punto de morir. Aquí vemos que estos espectros se acercan a Nova, que parece estar en trance. Yuda dice que parece que Nova aún no ha recuperado la conciencia, pero Nova lanza un ataque que destruye el espectro en solo un segundo, preguntándole Yuda a Nova si ella está bien, diciendo esta que se siente bastante fuerte. Yuda sigue diciendo que aunque se vuelva más fuerte con eso de los espíritus, que aún así se siguen peleando, eso no tendrá fin, viendo aquí que hay muchos espectros. Entonces Asura ve a este usar su panel de notificaciones. Este le dice a Yuda que escuche bien, que para destruir ese tipo primero habrá que destruir esa repugnante lanza, pero que ahora mismo su poder está sellado y no puede usarlo contra él, así que destruir eso no será fácil. Pero Yuda le pregunta si hay alguna forma, que aunque su poder estuvo sellado, aún así pudo usar las artes de espíritus. Asura dice que exacto, que aunque no pueda usar su ki interior, usar el ki exterior no es ningún problema para él. Dice que si hay suficiente ki podrá desatar un poder comparable al Pavo. Entonces este mira a Nova y dice que viéndolo bien tiene un ki muy interesante, diciendo que le entregue su alma. Aquí vemos que el panel lanza una advertencia diciendo que la cantidad de almas necesaria para la misión es insuficiente, que obtenga más almas para completar la misión. Este es el panel del invocador y dice que por culpa de esos insectos solo está desperdiciando las almas que necesita para la misión, pero que las almas se pueden reunir de nuevo, que primero hay que eliminarlos por completo. Levantando la mano dice a sus almas que respondan su llamado, levantándose así un ejército de almas. Este ordena que barra con todos los enemigos frente a sus ojos. Entonces Asura le dice a Yuda que lo recuerde bien, que solo hay una oportunidad. También dice que confíe en él y que derrame absolutamente todo lo que tiene, y que habrá camino para poder alcanzar a ese tipo. Yuda dice con determinación que no se preocupe, que no es porque confíe en él, sino por él y por Nova abrirán el camino cueste lo que cueste, lanzándose así al ataque. Este dice que gastar todo su poder solo para limpiar un ejército de idiotas es inútil. Dice que no tiene ni de lejos lo suficiente para poder lidiar con todas esas almas que ha reunido. Tal como lo esperaba, cobarde. Vi cómo cada vez que esos malditos espíritus morían, sacabas esa pantalla azul para comprobarla. Tus detestables artes de espíritus también. Con esto se acaban. El rey del puño, estilo Asura. El invocador dice que eso no tiene sentido, que no hay forma de que algo así sea posible, y diciendo que no puede aceptar que todo sea destruido de una forma tan absurda. Y vemos cómo está sufriendo por su ventana de estadísticas y su poder. Aquí vemos a Yuda tirado en el suelo, que luego se levanta y se pregunta que cómo volvieron a sus cuerpos originales. Y recuerda que tal y como dijo el señor Asura, el cuerpo realmente se ha recuperado, diciendo que no deja de sorprenderle y preguntándose que quién es en realidad ese señor, que hasta dónde llegan realmente sus límites. Entonces luego se escuchan unos gritos
ellos. Es el invocador que está sufriendo por todo lo que ha pasado. Dice que no puede dejar que todo termine así, que todo es culpa de ellos y los llama bastardos. Y lleno de ira dice que la única forma de salvar a su mundo de la destrucción se ha perdido. Aquí vemos un recuerdo de donde de la nada la ciudad se envuelve en caos, saliendo unos portales del cielo y rápidamente empiezan las destrucciones, cuerpos y destrucción por todos lados. Y tirado en el suelo, de repente esta diosa se aparece frente a él. Entonces Yuda le pregunta que de qué está hablando y preguntándole también que si su mundo fue destruido. También vemos que a Yuda le da curiosidad de si es un jugador de otro mundo como ellos. Y dice que cuando participó como jugador, su mundo estaba condenado a ser destruido por una ola de monstruos, diciendo con lágrimas en los ojos que él solo quería salvar su mundo, cueste lo que cueste, y pensó que con su poder podría hacerlo. Y dice que con el único pensamiento de salvar a todos, escaló la cima de la torre y aprendió la verdad, que aquel que conquiste la torre es recompensado con el poder de crear un mundo nuevo. ¿Un mundo nuevo?, se pregunta Yuda. Dice que sí, y que usó ese poder para intentar recrear su mundo en esa torre tal y como era antes de la destrucción. Y lleno de ira dice que quería salvarlos y protegerlos con su propio poder, porque había obtenido el poder de proteger a todos, pero todo eso está arruinado por ellos. Y dice que si no se hubiesen intrometido, y cuando intenta terminar de hablar, Asura le dice que corte las excusas, llamándolo cobarde. Asura le pregunta que alguien como él quiso salvar al mundo y salvar a todos. Entonces, si quiso hacerlo, ¿por qué huyó cuando estaba siendo destruido? Le dice que él nunca tuvo la intención de salvarlos desde el principio. Dijiste que querías el poder para recrear el mundo, no salvarlo. Ese poder es solo un patético juego de números. Pensar que recrearías el mundo con un poder así, incluso si haces algo tan estúpido en esta torre, ¿qué significado tendría? Ya que pareces haber olvidado la realidad de tu dolor, te enseñaré una cosa. Solo querías escapar de tu débil realidad. Lo manda a callar y se lanza contra Asura, pero Asura lo detiene con un zape que lo manda a volar. Todo frustrado y golpeado dice que no es cierto, que él de verdad quería salvar a todos. Entonces vemos su recuerdo, donde es llamado jugador Nim. Aquí la diosa le dice que finalmente ha superado todas las etapas de la torre y que ahora, si él desea, puede regresar a su mundo justo antes de su destrucción, enfrentar las olas de monstruos y salvar al mundo. O puede aceptar una misión especial y heredar el poder de la torre y recrear el mundo en el que él vivía dentro de la torre. Le dice que tome su decisión, preguntando qué hará, si regresará a su mundo original para enfrentar a la ola de monstruos y convertirse en héroe en una batalla interminable, o crear el mundo que desea en esa torre y te convertirás en el salvador del mundo, le dice. Dice que va a heredar todo el poder de la torre y que salvará su propio mundo. En el presente vemos que el sistema de la torre se está colapsando y dice que borrará todos los datos de la torre. Aquí Yuda se pregunta si la torre se está destruyendo y le pregunta a Asura que qué harán, que a ese paso se terminarán hundiendo con la torre. Entonces vemos que el invocador dice que la diosa Eshua una vez le dijo algo. Le dijo que todas las torres del mundo están conectadas por un solo camino, pero que no sabe realmente qué significa ese camino del que ella habló, pero que tal vez si llegan al final de ese camino podrán conocer también a la diosa Eshua, que si desean encontrar a Eshua, busquen ese camino. Yuda le pregunta qué quiere decir con todo eso y por qué le está diciendo eso. Y dice que porque han salido de la superficie recuerdos que ha intentado ignorar, pero que ahora lo entiende. Justo como dijo ese hombre musculoso, solo era un cobarde huyendo de una débil realidad, embriagado por jugar al héroe. Incluso si lo admite ahora, nada va a cambiar. Después de todo, él renunció a la opción de regresar a su mundo original. Así que en ese mundo de pura vacuidad no le queda ninguna razón para vivir. Y también les dice que la salida está detrás de ellos, que se apuren y salgan de ahí antes de que la torre se derrumbe. Entonces Asura dice que si tiene la intención de quedarse ahí lo entiende, que aunque era un cobarde no es patético y que haga lo que desee. Y yendo hacia la salida dice que si más tarde conoce a esa mujer y la aplasta, considerará su parte también, preguntándole ayuda a Asura que si de verdad lo va a dejar ahí tirado, diciendo que él simplemente puede ir con ellos a buscar a Eshua también. Y Asura le dice que se calle, llamándolo mocoso ignorante. Dice que él fue derrotado en una batalla de vida o muerte, que el vencedor no le quite la vida, sino que le permita al perdedor elegir su propio lugar de muerte. ¿Qué mayor misericordia podría haber? Yuda mira atrás y Nova le dice que no hay tiempo, que se vayan, que la torre se está derrumbando, pero Yuda a cascarabia dice que no puede simplemente dejar una vida atrás. En la espalda de Yuda le dice que qué está haciendo, que él no tiene ni propósito ni poder, que incluso si sale de la torre así, no tiene ninguna razón para vivir. Entonces Yuda le dice que incluso si dice que no tiene una razón para vivir, si sigue viviendo, aparecerá una razón, así que no desperdicie su vida, quedando en silencio. Entonces él
chico le pregunta que cuál es su nombre y Yuda le pregunta que si en serio en esa situación le va a preguntar eso. Respondiendo con su nombre, le dice que su nombre es Yuda y lo llama idiota, preguntándole si está contento. Kim Yuda dice que ese es un nombre un poco peculiar. Entonces el otro se presenta y le dice que se llama Lee Chang-woo y Yuda se ríe y dice que tampoco es un nombre tan grandioso. Lee le dice a Yuda que le tiene una última petición y invocando así un objeto extraño, le dice a Yuda que use ese poder para una causa justa y Yuda se asusta y le dice que le quite eso de arriba, que quien pidió algo así. Pero Lee dice que si incluso si sale de la torre así, dejará de existir pronto y que sin el poder del sistema es imposible mantener ese cuerpo, diciéndole a Yuda que debe regresar al mundo original, despidiéndose así de Yuda. La torre se está derrumbando por completo. Tiempo restante, 1 segundo. Se borrarán todos los datos de la torre. La torre ha sido completamente destruida. Vemos que hay alguien observando el panel de notificaciones y queda en silencio. Es la diosa que dice que ahora es solo una torre, que más le vale esforzarse más, llamándolo jugador sin estadísticas.